trata acerca de la crianza de los hijos. No sé exactamente cuánto tiempo nos puede llevar esta serie, pero vamos a comenzar el día de hoy. Ok, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Deuteronomio 6:4, del versículo 6:4 al 8. Al 9 vamos a leer. Esta es una parte muy conocida del Antiguo Testamento llamada el Shema. Deuteronomio 6:4 al 9. Dice de esta manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como dije al principio, hermanos, vamos a tener una serie de sermones que no sé cuánto tiempo nos pueda llevar acerca de la crianza de los hijos, algo muy importante en estos tiempos. Y al hacerlo, hermanos, sí quisiera que consideraran algunos detalles o pusieran atención a algunos detalles. No lo voy a hacer como una persona profesional, ¿verdad? Lo voy a hacer desde las Escrituras, es decir, qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de la crianza de los hijos, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que se tocarán durante la serie algunas cosas que van a confrontar nuestra vida, ¿verdad? Como padres, pero también lo van a hacer como personas. Es decir, que esto incluye a los casados, a los solteros y posiblemente también los jóvenes en algún punto que estén aquí vayan a ser confrontados y espero que esa confrontación sea recibida como de parte de Dios, ¿verdad? Y podamos cambiar el curso de nuestras vidas, ya que Dios ha trazado la forma en que como hijos debemos de vivir, ¿verdad? Nosotros podemos voltear hasta alrededor y ver consecuencias de dejar a un lado la instrucción. Así es que es muy importante que nosotros nos pongamos atención en esto. Otra cosa es que no voy a hablar desde mi experiencia, hermanos. Es decir, yo no me pongo aquí como un maestro, ¿verdad? Que va a hablar desde su experiencia. Yo mismo estoy creando hijos, ¿verdad? Uno pequeño y otro que ya es un adolescente, ¿verdad? Así es que mi experiencia no es la más importante, ¿verdad? Sino lo que la palabra tiene que decir acerca de la crianza de los hijos. ¿Amén? Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Y el primer tema que nosotros vamos a ver en esta tarde es padres dedicados a la crianza de los hijos. No sé si pudieran apagar el calentón, por favor. Padres dedicados a la crianza de sus hijos, ¿verdad? Y algo que debe ponernos en alerta es la tendencia que el día de hoy nosotros estamos viendo en los jóvenes, que tiene que ver con el abandonar la iglesia en cuanto cumplen cierta edad. Ellos lo pueden hacer desde los 12, desde los 13 años, desde los 14, 15 en adelante. Y es una tendencia que nosotros estamos viendo cada vez más dentro de las iglesias cristianas. Y aunque nos cueste verlo, hermanos, es alarmante saber que un joven pasó toda su niñez asistiendo a una iglesia cristiana con sus padres y en un momento de su juventud así de repente comenzó a dejar de asistir. Gradualmente lo hizo de una forma espontánea, es decir, de un momento a otro decidió que ya no iba a ir a la iglesia por la razón que sea, ¿verdad? Eso es algo alarmante, de hecho debería de alarmarnos, y a veces no sucede de esa manera, hermanos. Los factores para que un joven abandone una iglesia suelen ser diversos. Un factor puede ser el mal ejemplo de sus padres, es decir, es cierto, él creció en la iglesia cristiana, pero el mal ejemplo de sus padres
¿verdad? Lo orilló a ser un incrédulo, ¿verdad? Porque no tuvo un ejemplo, es decir, sus padres eran bien portados en la iglesia, pero no en su casa. Entonces, ese tipo de hipocresía, porque prácticamente es la manera en que ellos lo van a ver, no va de acuerdo. Entonces deciden que no quieren hacer lo mismo, prefieren irse de la iglesia. Otro factor es que vieron u oyeron cosas sobre hermanos en alguna iglesia, y esto, hermanos, también es delicado, ya que sabemos que todos en algún momento lidiamos con pecados, pero hay pecados muy escandalosos que son un mal ejemplo a nuestros jóvenes. Y esto no necesariamente incluye a los padres, nos incluye a todos como hermanos. Es decir, toda la congregación es un modelo para los jóvenes y para los niños. Todos debemos de andar buscando los caminos del Señor y tener una actitud siempre de arrepentimiento, no solamente dentro de la iglesia, en nuestra vida, para que los niños puedan encontrar y los jóvenes puedan encontrar un modelo de una persona imperfecta que está siendo perfeccionada porque tiene un corazón correcto, es decir, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su manera de andar, de vivir, y demuestra cambios, no solamente para su vida, en su vida, sino a su familia y a la congregación entera, es decir, los jóvenes incluidos en todo esto. A veces los niños puede que no perciban estas cosas, pero a veces sí lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, algunos niños pueden sufrir el carácter grotesco de no solamente del padre, de algún otro hermano, o la indiferencia de otro hermano que los lastima, y eso va alimentando, ¿verdad? Ese deseo de algún punto querer escapar de la iglesia, salir de la iglesia. Así es que debemos de cuidar esto, hermanos, dentro de nuestra congregación. Y el principal factor es que nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo, es decir, cierto, crecieron dentro de la congregación, en medio de la congregación, estuvieron con la congregación, pero en realidad nunca nacieron de nuevo. Y podemos enumerar un sinfín de factores que puede llevar a un joven, ¿verdad?, a abandonar la iglesia, pero este es uno de los factores más comunes, el que no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo, y el día de hoy usted los va a poder ver en las redes sociales, hermanos. Jóvenes que, como el día de hoy, las redes sociales se prestan para poder dar tu opinión acerca de todo, la libre expresión, ¿verdad? El día de hoy ya hay campañas en contra del cristianismo, porque hubo hijos que crecieron aquí pero no vieron buen ejemplo, hijos que crecieron pero no tuvieron buen ejemplo de padres o de iglesias, y ahora se dedican a dar testimonios de por qué yo abandoné la iglesia. Y así tú los vas a ver formados en las redes sociales dando el testimonio para que otros abandonen las iglesias, ya que ellos están decepcionados de un mal ejemplo, decepcionados de no haber encontrado a Dios en sus vidas. Así es que esto es algo muy común, hermanos. No nacieron de nuevo, por eso abandonaron la iglesia. Ellos caben en la categoría de los que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y curioso y triste es que muchos de ellos van a ser nuestros hijos si nosotros no tenemos cuidado de este asunto. Amén. El problema, hermanos, respecto a no nacer de nuevo nuestros jóvenes es que la mayoría de padres cometemos un error muy grande, del cual no vamos a hablar ahorita, hermanos, lo vamos a hablar posteriormente en los sermones que vienen. Y es que muchas veces como padres nos dedicamos a tratar su conducta o a educar su conducta y a ignorar la naturaleza caída que está dentro de ellos. Es decir, solo nos enfocamos en que sean bien portados en su conducta, pero ignoramos completamente y totalmente que ellos nacen con una tendencia al pecado y que está en sus corazones, que es nata, es natural, es decir, se da por naturaleza. Ya lo hemos hablado constantemente. A un niño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, no, él ya sabe hacer lo malo. Lo que le tenemos que enseñar es hacer lo bueno porque no le es natural. Eso también lo vamos a hablar posiblemente en el sermón que viene. Vamos a mirar también que hay padres que se conformaron con que sus hijos fueran buenos estudiantes. Y esto es muy común, hermanos, O sea, nos conformamos con que nuestros hijos sean buenos estudiantes. Es decir, padres que se conforman con que sus hijos o hijas no sean delincuentes o no sean drogadictos, y eso como que de algún punto nos tranquiliza, ¿no? El hecho de que ellos no sean nada de eso sirve de consuelo a los padres. La mayoría de estos padres, cuando sus hijos dejan la iglesia, creen que algún día regresarán. Ellos pasaron
la niñez en las bancas de la iglesia, dicen ellos. Esa siempre va a ser su argumentación. Mis hijos pasaron toda su niñez en las bancas de la iglesia. Y estamos hablando de jóvenes que ya abandonaron la iglesia, ¿verdad? Ellos se aferran a Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No es eso lo que dice Proverbios 22:6, hermanos? Y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. De hecho, nos encanta a los papás memorizarlo. No está mal, está muy bien. Está bien creer este texto, hermanos, por supuesto. De ninguna manera estaría yo opuesto a eso. Solo que este versículo nos dice que la condición es que nosotros nos dediquemos a instruir a nuestros hijos en su camino. Las bancas de la iglesia no cumplen esta función, hermanos. La iglesia, por más que quiera, no puede cumplir esa función, ya que la iglesia no vive con esos niños. El Estado no puede cumplir con esa función. Solo los padres. Estos son los designados para instruir a sus hijos. De hecho, si usted le delega al Estado o al condado o al país la crianza de sus hijos, lo que usted va a obtener es una gran mezcla de la ideología de género. Eso es lo que usted va a obtener. Eso es algo que ya se está implementando dentro de todas las escuelas. A los niños ya se les enseña que si ellos se sienten ser ellos, lo pueden hacer. Es decir, si no se perciben como hombre ni mujer, está bien con ellos. Si ahora usted los lleva al médico, ¿verdad? Le preguntan cómo se perciben ellos. Y si usted como papá les quiere decir, él es un niño, a usted no le estoy hablando, le estoy preguntando al niño. Es decir, la opinión de los padres queda completamente relegada, hecha a un lado, para obtener la opinión de los niños o jóvenes que ni siquiera saben lo que quieren. Por eso los puso Dios en una familia, para ser instruidos. No se los entregó al Estado, se les entregó a los padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este asunto, y posiblemente hablaremos más extensamente en los sermones posteriores respecto a esto, que es algo que nosotros debemos de tener cuidado y prevenir a nuestros hijos de lo que ellos van a encontrar en las escuelas y que los maestros les van a enseñar en la sociedad y con sus amigos mismos. El abandono de la iglesia a temprana edad afecta no solo las vidas de los jóvenes y los padres. En algún punto se comienza a ver como normal que salgan de la iglesia, y nos consolamos como padres diciendo: a lo mejor regresan. Ellos estuvieron en las bancas de la iglesia por mucho tiempo, pero esto, hermanos, es una señal de hecho muy mala. Es una señal de hecho muy mala de que muchos padres no lograron dar a conocer a sus hijos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces porque ni ellos mismos lo entendieron. Por ejemplo, ¿sabe usted que muchas iglesias cristianas, hablando de iglesias cristianas, están cerrando sus puertas por falta de personas que asistan? No sé si usted sabía eso. Es decir, sí hay alguien, pero ese alguien son personas que regularmente usted entra y son puros ancianos. No vas a mirar jóvenes y mucho menos vas a mirar niños. Y se los digo, hermanos, porque nuestra denominación está sufriendo ese, podemos decirle, fenómeno, porque no debería de existir. No debería de existir. A muchas iglesias americanas usted las va a visitar y lo único que va a mirar es personas adultas. No hay jóvenes, mucho menos hay niños. Y solo para que nosotros meditemos, cerrar iglesias se está volviendo una práctica cada vez más común. Cada vez más común. Por ejemplo, la organización de investigación evangélica Liveway Research analizó la información congregacional de 34 denominaciones y grupos que representan el 60% de las iglesias en los Estados Unidos. Ellos informaron en el 2014 que se plantaron 4,000 iglesias nuevas al mismo tiempo solo en Estados Unidos, y que se cerraron 3,700.
Es decir, solamente sustituyeron 300 iglesias. Se cerraron 3.700. Pero en el 2019 se plantaron 3.000 iglesias nuevas y se cerraron 4.000, y el número de iglesias que se cierran va en crecimiento. Va en crecimiento. Es decir, son cosas que no nos damos cuenta, pero que están sucediendo, y estoy hablando solo de este país, hermanos. 4.000 iglesias cerradas. Y esto, hermanos, sin contar todavía, porque todavía no se hace la encuesta, se está realizando de todas las iglesias que ya nunca regresaron después de la pandemia. Es decir, que hasta ahí llegó todo en estas iglesias. Ahora, debemos entender, hermanos, que no todas las iglesias cierran por la misma causa. No todas las iglesias cierran por la misma causa, pero existe un porcentaje que cierra porque los hermanos están ya muy ancianos de edad para seguir a cargo de una iglesia. Es decir, no hubo jóvenes que continuaran con la obra, porque los padres descuidaron la labor de crianza de sus hijos y ellos abandonaron la iglesia siendo jóvenes. Es decir, no pudieron traspasar la palabra de Dios a sus hijos. Entonces se vieron solos, ya ancianos en la iglesia, y decidieron que era mucho para ellos. Entonces la cierran y se van a congregaciones donde son solamente miembros más, pero otros hacen el trabajo porque, claro, también ya son ancianos, está bien con eso. Pero se cerró precisamente porque no hubo un traspaso de palabra, es decir, no lograron transmitir las escrituras, el evangelio a sus hijos. Esto es algo preocupante, hermanos. Algo preocupante, así que no debemos perder de vista el problema de fondo. Antes de que nuestros hijos abandonaran la iglesia, escucha hermano, antes de que nuestros hijos abandonaran la iglesia, nosotros ya habíamos abandonado como padres la instrucción en su camino muchas veces. No todos se salen por falta de instrucción de los padres, pero la mayoría de ellos, cuando ya se salieron de la iglesia, lo hicieron porque los padres de antemano ya habían abandonado la instrucción como padres hacia sus hijos. Y ahora tienen como resultado hijos abandonando la iglesia. Su indiferencia a Dios, estoy hablando de los padres, es consecuencia muchas veces de nuestra indiferencia. ¿Escucha? La indiferencia a Dios de nuestros hijos muchas veces es la indiferencia que ellos copiaron en nosotros como padres. El Señor manda a que los criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 4. Hermanos, nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento el profundo interés de Dios en nuestros hijos. Algo que nosotros vamos a notar en el Antiguo Testamento es que Dios está mucho más preocupado por nuestros hijos que a veces nosotros mismos. Por ejemplo, Dios le dice a todos los padres que habían salido de la cautividad de Egipto que no olvidaran lo que habían visto y oído y que lo enseñaran a sus hijos. Eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Dios hablando le dice a los padres: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. En la Reina Valera dice a los hijos de tus hijos, ¿no es cierto? Pero se refiere a los nietos. Para que se las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Hermanos, esta era la forma de preservar y transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Primero, no debían olvidarse los padres de Dios. Debían meditar en sus maravillas diligentemente y en su palabra. Segundo, debían transmitir ese conocimiento a sus hijos, y no solamente a ellos, sino a los nietos. Por eso yo les mencionaba que usted entra a la iglesia y hay ancianos,
pero no hay jóvenes y tampoco hay niños. ¿Dónde están los nietos? A veces los abuelos se preocupan más por los nietos, pero en este aspecto no está sucediendo eso. Esto nos habla de una gravedad, hermanos. Nos habla de padres que no supieron transmitir el evangelio a sus hijos y mucho menos a los nietos. Mucho menos a los nietos. A mí me encanta ver abuelas que traen a sus hijos y que tristemente no vienen los padres, pero ellas sí se preocupan por sus hijos. Tal vez ahora entendieron la importancia de que un hijo venga a la iglesia y sea instruido. Entonces no lograron hacerlo con sus hijos, pero están intentando hacerlo con sus nietos. Eso es bueno, hermanos. Es bueno. Entonces, en el versículo 10, hermanos, de Deuteronomio 4, el Señor les recuerda a estos mismos padres que las palabras que había hablado a ellos era para que las transmitieran a sus hijos. Escuchen lo que dice el versículo 10. Le dice a estos padres: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios. Recuérdalo. Recuérdalo. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. Cuando el Señor me dijo, este es Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y enseñen a sus hijos a ser temerosos de Dios. Enseñen a sus hijos. Vemos preocupación, vemos cuidado de Dios, vemos amor de Dios, no solo por los padres, sino también por los hijos. Por los hijos. Note cómo la instrucción es parte de la paternidad. Es decir, no podemos divorciarnos de la instrucción. Estamos casados con la instrucción en el mismo momento que vino nuestro primer hijo a la vida. Y Dios, hermanos, diseñó a los hijos para aprender de los padres. Así están diseñados. Ellos tienen esta necesidad dentro de sí que no la reconocen por su necedad. No la reconocen por su pecado. Pero dentro de ellos hay una necesidad de ser instruidos por nosotros. Y la manifiestan cuando preguntan por todo. ¿Se ha dado cuenta? Que hay cierta edad donde ellos se vuelven muy preguntones y hay jóvenes que son muy preguntones. Bueno, esa es la oportunidad para instruir a nuestros hijos en su camino. Usted en eso se va a dar cuenta que hay un diseño de Dios. Papá, ¿por qué existe el sol? Papá, ¿por qué ese carro funciona de esa manera? Papá, ¿por qué esta bicicleta cómo es que frena? Papá, ¿por qué Dios no se puede ver? Ellos preguntan y preguntan, están diseñados por Dios para ser instruidos por los padres. Por los padres. Acabamos de ver que Dios le deja esta instrucción a los padres en Deuteronomio 4. Usted sabe, hermanos, que llega una etapa, como lo acabo de mencionar y reitero, donde los hijos tienen preguntas. Es decir, sus mentes están despertando a una realidad desconocida, a una verdad desconocida, y Dios es parte de esa realidad, hermanos, por increíble que parezca. Los hijos algún día comienzan a hacer preguntas acerca de Dios, y hacen unas preguntas que de verdad, hermanos, nos dejan completamente noqueados intelectualmente. Nos cuesta responderles a nuestros hijos. Y debemos de estar preparados en la mayor manera posible, porque sus preguntas suelen ser más profundas a veces que las de un teólogo. De hecho, ellos están haciendo ya teología. Y nuestro Dios, hermanos, se ocupa de instruir a los padres qué es lo que deben de responder a sus hijos. Aquí usted se va a dar cuenta que Dios en la crianza no deja solo al padre, porque Él mismo instruye a los padres cómo deben de responder a sus hijos. Eso usted lo va a poder ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 25. Le doy tiempo para que saque su Biblia, hermano. Que se escuche esa Biblia. A ver, que se escuche esa Biblia, hermano. Yo no le voy a decir, prenda su teléfono, no. Denle la vuelta a su Biblia, hermano. Denle la vuelta a su Biblia para que usted sepa dónde hay capítulos, dónde hay libros, dónde hay versículos. Conozca su Biblia, hermano. Escuchen lo que Deuteronomio 6:20 al 25 dice.
Dios instruye a los padres cómo instruir a sus hijos. Dice, cuando en el futuro tu hijo, escucha, de entrada Él ya está dando instrucciones a los padres. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Esa es la pregunta que los hijos harán a los padres. Versículo 21, Dios diciéndole a los padres, entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos esos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para que nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Parafraseando esto, Dios le está diciendo a los padres, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son todo eso que está escrito en la Biblia, papá? Tú le vas a decir, en la Escritura está escrita la manera en cómo Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. El inocente fue hecho culpable y sobre sí cargó todas nuestras culpas. Las llevó sobre sí mismo para que el día de hoy nosotros tuviéramos redención y salvación. Él resucitó al tercer día como evidencia de que todos nuestros pecados pasados habían sido perdonados en Jesucristo. Y gracias a eso, el día de hoy tenemos vida eterna y entrada a su reino celestial. Y el día de hoy podemos gozar de tantas bendiciones como sea posible si nosotros obedecemos todos estos mandamientos, hijo mío. Amén. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo enseñarle a tu hijo acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando ellos nos pregunten sobre este libro inspirado por Dios? La manera en cómo Dios enseña a los padres a contestar a sus hijos cuando preguntaren sobre la palabra, me dice a mí que Dios está involucrado en la crianza de los hijos. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando Dios te dice cómo contestarle a tus hijos, es porque Dios está involucrado en la crianza de tus hijos. El padre tiene que conocer su palabra y tener una relación con Dios. Es algo que nosotros vemos en estos textos que acabamos de leer. El padre no solamente se dedica a memorizar intelectualmente las escrituras para responder a su hijo, sino que también modela a un hombre y una mujer que tienen una relación con Dios. Ahora, a mí me gustaría, hermanos, a forma de tarea, que estudiaran en sus casas el Antiguo Testamento y resaltaran todas las veces que Dios menciona hijos e hijas. Hijos e hijas. De hecho, en esta ocasión lo podemos plantear más fácil. Usted va a su teléfono en esta ocasión, sí, para que usted se dé cuenta, porque le llevaría algún tiempo o algunos meses buscar esas palabras libro por libro en el Antiguo Testamento. Pero lo puede hacer muy rápido. Usted en su teléfono tiene su Biblia y ahí hay un buscador y le pone hijos e hijas y le van a salir cientos y cientos y cientos de palabras que dicen hijo e hija y nietos. Y la razón es porque el mensaje es muy claro en el Antiguo Testamento. A Dios le preocupan nuestros hijos. A Dios le preocupan nuestros hijos. Permítame resaltar unos cuantos versículos más para que veamos el interés de Dios por nuestros hijos. El Señor está dando mandamientos de no comer sangre. Y hermanos, si usted sabe lo delicado de esto, ustedes saben que es un mandamiento muy solemne que debe obedecerse. Y les dice a los padres en Deuteronomio capítulo 12 versículo 25, no comerás, se refiere a la sangre, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante del Señor. El Señor, hermanos, aquí nosotros nos damos cuenta que está preocupado de que los padres obedezcan y así sus hijos
sean bendecidos. El Señor añade la bendición por la obediencia de los padres a los hijos. A los hijos. Hermanos, no es verdad que cuando nosotros somos obedientes a las Escrituras, Dios nos bendice a nosotros, pero esa bendición que Dios nos da a nosotros como padres, ¿les alcanza también a nuestros hijos? Bueno, eso es precisamente lo que Deuteronomio 12:25 está diciendo, para que nosotros nos demos cuenta que el alcance de las bendiciones de Dios no solamente se queda en nosotros los padres, sino que alcanza también a nuestros hijos. Esa es una razón muy poderosa para que como nosotros como padres andemos rectamente viviendo en obediencia y santidad. Pero esto también nosotros lo vamos a mirar repetirse en Deuteronomio 4:40, que dice a los padres, Dios diciéndole a los padres: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da siempre. Y usted va a encontrar muchos pasajes donde el Señor está dando mandamientos a los padres para que los obedezcan, y les da la promesa de que esas bendiciones van a alcanzar también a sus hijos. Estos son solo unos cuantos versículos donde vemos que Dios está pensando en nuestros hijos, hermanos. Pero de verdad hay cientos de textos que hacen referencia a los hijos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí hay un mensaje, hermanos, en la Biblia. No se trata solamente de yo soy salvo y bueno, allá a ver si mis hijos alcanzan la salvación. Ese sería un pensamiento egoísta y no propio de un verdadero padre cristiano. No, creo que todo padre cristiano está preocupado, o debería de estar preocupado, por la salvación de sus hijos. No nos conformamos con tener gente graduada de la universidad, hermanos. No, ese no debería de conformarnos. Nuestro consuelo no es que sean abogados, licenciados, ingenieros. No, ese no debería de ser nuestro consuelo. Qué bueno que tengan un título, pero ese título no los va a llevar al cielo. No van a ser salvos. Con todo y título se van al infierno por no ser salvos, hermanos. Así es que no es de consuelo que mi hijo sea una persona bien estudiosa. No, eso no debería de consolarme a mí. Pero este es precisamente uno de los problemas que más nosotros estamos viendo en los padres, que de alguna manera están perdiendo esta batalla de la instrucción en sus hijos. Si es que ese es el caso, porque a veces no ese es el caso. Hay ocasiones donde los hijos deciden su propio camino, aunque los padres los han instruido por toda su infancia. ¿Por qué? Porque la necesidad está ligada al corazón del joven. Es decir, el mal está dentro de ellos. Así es que de entrada nosotros no podemos juzgar a los padres por los hijos. No podemos generalizar de esa manera, y eso es algo que vamos a ver la semana que viene. No sabemos. Hay hijos que se retiran de la iglesia y se pierden para toda su vida y van a ir al infierno, y sus padres no fueron responsables. Ellos sí los instruyeron en la palabra de Dios. Para que nos demos cuenta que el poder no está en nosotros los padres, sino en Dios mismo. En Dios mismo. Es de ahí que el padre debe de aprender a confiar en Dios, a entregarle sus hijos a Dios, a depender de Dios absolutamente para la crianza de sus hijos y de sus jóvenes. Ahora, hermanos, analicemos juntos un asunto que se está notando mucho en las iglesias cristianas. Un asunto que se está notando ya mucho en las iglesias cristianas. Es decir, papás que cuando tienen hijos o hijas están muy contentos. ¿Y quién no, hermanos? Dígame, ¿quién no? Es decir, ¿quién no está contento de tener un hijo o una hija? O sea, eso debe de ser algo natural, normal, espontáneo. Así que todos sin excepción, es decir, todos aquellos que tienen hijos e hijas y están contentos, quieren cumplir con Dios y desean dedicar sus hijos al Señor. Desean dedicar sus hijos al Señor. Y esto, hermanos, está muy bien, ¿ok?
nunca debemos dejar de hacerlo, no lo recomiendo. Hagámoslo. Dediquemos nuestros hijos al Señor. Los judíos tenían esta práctica en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ana es una de las que registra este evento en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 al 28. Y dice este texto sobre Ana, dice, por este niño oraba. Escuche, ella oraba por este niño. Y Jehová me dio lo que le pedí. Wow. Y Jehová me dio lo que le pedí. Es decir, esta mujer, hermanos, no podía tener hijos, y ella en un momento dado comenzó a suplicarle a Dios que le permitiera tener un hijo, y Dios se lo permitió, y ella está dando testimonio de esto. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. En el versículo 28 de Primera de Samuel, capítulo 1 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí ella a Jehová. ¿Se da cuenta? Ella le está entregando, esa es dedicación. Le dedicó ese pequeño niño a Jehová todos los días que este niño viviera. Dijo, será para Jehová, será para Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos también a Jesús llamando a los niños a Él. En Mateo capítulo 19, versículo 14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la dedicación de niños está muy bien, hermanos. Es el inicio de todo lo que debe hacer un padre y madre por sus hijos. Pero yo quiero repetir, es el inicio solamente. Es el inicio solamente. No ha terminado nuestro trabajo en la dedicación. Es el inicio solamente. El problema es que hoy los padres quieren dedicar a sus hijos a Dios y que Él mismo se encargue de ellos. Ese es el gran problema. Queremos dedicar nuestros hijos a Dios y que Dios mismo se encargue de nuestros hijos. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que ningún padre cree esto en teoría. Yo sé que ningún padre cree esto en teoría, pero en la práctica sí lo hacen. En la práctica sí lo hacen, hermanos. Hoy día dedican a sus hijos a Dios y todo muy lindo, todo muy bonito. Después los padres se olvidan de que dedicar a su hijo a Dios no significa que el niño se consagrará al Señor él mismo, y él mismo aprenderá a orar por sus alimentos y por sus necesidades, que el niño no hará berrinches ni rabietas y que será bien portado. Muy comprensivo, cuando llegue el papá cansado del trabajo, posiblemente el niño por su propia cuenta no llorará para nada, ni exigirá que lo lleven al parque, ni siquiera querrá arrebatarle los juguetes a sus hermanitos, ni les pegará, ya que ya está dedicado al Señor. Esto es un sueño hermoso, hermanos, ¿sí o no? Quisiéramos que eso pasara. Y llegar del trabajo y solamente tirarnos ahí a gusto, ¿verdad? Y el niño bien portadito, bien comprensivo. ¡Wow! Mi mamá vino cansada, mi papá vino cansado. No lo voy a molestar para nada. Es más, tengo 2 años, pero creo que ya tengo que empezar a aprender a cocinar. Este es un sueño hermoso, hermanos. En la práctica, muchos padres creen así, hermanos. Los dedican a Dios y después se olvidan que esos niños necesitan tiempo e instrucción de ellos. De vez en cuando, ellos, es decir, los padres, leen la Biblia. De vez en cuando. Nunca oran o solo lo hacen por los alimentos, y la oración no pasa de la cocina, hermanos. No pasa de la cocina. Hasta ahí llegó toda la oración que hacen muchos padres. Es decir, creen que el hecho de orar por los alimentos a la hora de comer ya es suficiente. Ya es suficiente. Estamos limitando demasiado la instrucción y el ejemplo a nuestros hijos.
Por eso después, ya cuando vemos que están llenos de problemas, les decimos, es que debes de orar. Y el niño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya oramos? ¿A qué horas? Pues no, cuando comimos. Eso es todo lo que conocen de los padres. Una oración que se reduce solamente a una oración por los alimentos. Nunca oran antes de dormir, nunca oran cuando se levantan, nunca nos ven como padres orando. No estamos dando un ejemplo constante, perseverante de una vida de oración. Y después queremos que lleven sus problemas a los pies de Cristo. Nunca lo aprendieron. ¿De dónde les va a salir, hermanos? Tú los pones a orar en la reunión de jóvenes y no pueden. No pueden. No saben. Algunos son tímidos, es cierto. Pero aún, si no fueran tímidos, no saben ni por dónde darle. Porque nunca aprendieron de sus padres. Muchos padres son cools. Muchos padres son bien buena onda. Y deciden que sus hijos necesitan salir a pasear el día domingo de servicio. Y vamos, no quiero decir que sea malo de vez en cuando, hermanos. Amén. Es decir, los padres deciden que son bien buena onda y entonces se dan cuenta que necesitan salir a pasear los domingos de servicio y también dicen, bueno, también creo que ya me lo merezco. Y así hacen, a veces, 1 o 2 veces al mes. Esto sin contar, hermanos, las peleas de matrimonios delante de hijos en crecimiento que ya se empiezan a dar cuenta de los problemas matrimoniales. O padres que todavía son groseros. Es decir, que son ásperos y que dicen groserías en sus casas y dicen que son cristianos. Son ásperos con sus esposas y esposos y con sus hijos también. También son irrespetuosos. O a veces la mujer lo es con sus maridos. Y sus hijos están absorbiendo todo esto. Absorbiendo todo esto. La sabiduría de padre y la prudencia de padre ya quedó a un lado. Ya quedó completamente a un lado. Aquí ya hay una batalla de perros y gatos. Aquí ya los hijos son espectadores de un gran show, absorbiendo todo el ejemplo que posteriormente traerá consecuencias y después nosotros nos vamos a lamentar, vamos a llorar y diremos a Dios, ¿por qué a mí, oh Dios? Cuando Jesús dijo, hermanos, en Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí, no quería decir solos. ¡Ay, déjenlos que vengan! No fue lo que dijo. Los papás están incluidos, hermanos. Los papás están incluidos, por lógica están incluidos. Cuando Jesús dijo, dejar que los niños vengan a mí, no era solos, hermanos. Los papás están incluidos. Es decir, le llevaron sus hijos en la dedicación una vez y a veces ellos creen como papás que ya es suficiente. Que ya es suficiente. Y hermanos, de verdad, nosotros debemos llevar a nuestros hijos a Cristo cada día. En cada oportunidad. En cada oportunidad que nosotros tengamos debemos llevarlos a Él. Dedicar nuestros hijos a Dios es un trabajo constante, extenuante y a veces pesado, pero es súper importante para ellos. Súper importante para ellos. Lo que yo creo, hermanos, es que ahora en estos tiempos, lo primero que hay que hacer es dedicar a los padres a Dios antes que a los hijos, ¿no es cierto? A mí me gusta cuando nace un nuevo bebé y el papá quiere dedicar a su hijo al Señor y a mí a veces me da mucha risa, no siempre, ¿verdad? Y perdón, hermanos. Digo, me gustaría dedicarte a ti primero, al Señor, porque apenas si vienes a la iglesia, se ve que te la pasas peleando con tu esposa. Tu carácter no está siendo formado. No tienes una vida de servicio en la iglesia. Bueno,
Se nota que ni siquiera llevas una vida de oración. ¿Quién necesita más de dedicación, hermanos? La verdad. Por favor, respóndame. ¿Quién necesita más de dedicación? ¿El niño que es un bebé? ¿O el papá que ya es un adulto, que es el que debe de instruir a su hijo? Bueno, hermanos, pues usted va a notar en la iglesia que no dedicamos niños sin hablar con los papás en unas 3 clases. En unas 3 clases. Para hacerles entender este problema. ¿Quieres dedicar a tus hijos? Muy bien. Gloria a Dios. El punto es, ¿tú estás dedicado a Dios? ¿Eres una persona consagrada? ¿Tú crees que seas un ejemplo o lo vayas a hacer para tus hijos? Bueno, si tú no lo eres ahorita, que es un bebé que supuestamente no se da cuenta, ¿qué crees? ¿No lo vas a hacer de más grande o lo vas a intentar hacer ya demasiado tarde? Ya demasiado tarde. El momento en que Dios te da a tu niño es el momento preciso para instruirlo y para darle ejemplo. Ese es el momento preciso para que tú después, cuando ese niño sea un joven, tú estés regocijándote en la paz de tener un hijo creyente. Porque es algo. Los padres, hermanos, son los que más manifiestan necesidad de Dios. Les cuesta orar, pero sí quieren que sus hijos oren. Les cuesta ir a la iglesia, pero quieren que sus hijos vayan solos. Les cuesta ser honestos, pero quieren hijos honestos. Los quieren llenos de amor, paciencia y santidad, pero ellos son groseros, aman la música mundana y son ásperos con la esposa y con el esposo. Es decir, hay un caos, se le puede llamar disfunción en la familia. Ahora, por favor, hermanos, veamos un versículo que nos da una clara idea de lo importante que son los hijos para Dios. Joel capítulo 2, versículo 15 al 16. Y voy a ir más rápido, hermanos, para que el tiempo no me alcance. Escuchen cómo es que para Dios los hijos son muy sumamente importantes. En Joel capítulo 2, versículo 15 al 16, fue un texto que hace muchos años, en mis inicios, me tocó mucho a mí. Fíjese lo que dice Joel 2, versículo 15 al 16, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, ahí vamos, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. ¿Qué? Congregad a los niños y a los que maman. ¿A quién? A los recién nacidos. A los recién nacidos, hermano. Me acuerdo que cuando yo leí ese texto y mi hijo estaba recién nacido, fue algo que Dios me habló de tal manera que nunca le he negociado la iglesia a mi hijo. O más bien, no hay un intento de negociación. El domingo es del Señor. Si tú quieres trabajar, está bien, pero después del servicio. Después del servicio, no durante el servicio. Los niños y los que maman, dice este texto, hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? ¿Ellos qué van a saber? ¿Ellos qué se van a dar cuenta de que están en una iglesia, de que están congregados? ¿Qué saben ellos de la palabra que se predica ahí? Y es verdad, hermano, ellos no lo saben. Por eso Dios los manda a congregarlos, a que se familiaricen con la Biblia y cuando crezcan no se les haga extraña la palabra de Dios. Y que no sea para ellos como algo que ya pasó de moda. Es decir, papá, ese libro tiene más de 4,000 años, por favor. Es precisamente para que haya una familiaridad con las Escrituras y que ellos crezcan en el temor de Dios. Por eso manda que nuestros hijos se congreguen aún cuando son recién nacidos. Vean la sabiduría de Dios, hermanos. Ahora vuelvo a repetir, hermanos. Sí sabe que algunos papás nos creemos bien buena onda, ¿verdad? Analícese. Y usted quiere ser bien buena onda con sus hijos.
Bueno, los niños crecen y quieren trabajar para tener su dinerito a veces, ¿sí o no? Y yo con esto no quiero decir que sea algo malo, hermanos. Lo que quiero decir es que les permitimos trabajar los días de iglesia, como lo dije anteriormente. Algo que ellos necesitan. Más que dinero, hermanos, ellos necesitan iglesia. Más que unos tenis de $200 y más que el carro que ellos anhelan, ellos necesitan la palabra de Dios y la iglesia. Ellos no lo saben, hermanos, pero algún día se van a casar. Algunos sí lo saben, pero algunos ni siquiera lo consideran o piensan o se están preparando para eso. Pero lo que se espera de todo joven y de toda persona es que algún día tenga su propia familia. Pero el punto es, si nosotros no logramos transmitirles el evangelio, ¿ellos lo harán con sus hijos? No. Se perdieron esas generaciones, hermanos. Y eso también puede suceder en nuestra iglesia. Si nosotros no logramos transmitirle el evangelio a nuestros jóvenes y nuestros hijos, en la siguiente generación esta iglesia desaparece, hermanos. Amén. Esta iglesia desaparece. Comprobado en la historia. Comprobado en la historia. Una cosa que sucede es que no les damos direcciones claras de que el día del Señor no es negociable. Entonces ellos se les hace mucho mejor el dinerito que estar sentado en una banca de la iglesia aburrida, como dicen ellos. Se da cuenta que para ellos el día todo es bol, todo es bol. Entonces el día de hoy tenemos padres cansados e hijos aburridos. Qué mezcla tan terrible, hermanos, para abandonar el evangelio. Qué mezcla tan terrible. Nada les divierte. Ellos todo lo resumen en que si no es divertido, no es bueno. Y nosotros estamos tan cansados del trabajo que, pues, que se diviertan, ¿no? Que se ganen su dinerito, ¿no? A costillas de que después nosotros mismos vamos a pagar el precio, principalmente ellos. Ahora, hermanos, por favor veamos lo que Deuteronomio 6:4 al 9 nos dice. ¿Se acuerda que leímos ese Deuteronomio 6:4 al 9? Por favor, ábralo y ahí nos quedamos. Algo que yo creo, hermanos, es que los papás deberíamos ser los primeros en ser dedicados a Dios, al Señor. Porque es el principio que hemos estado nosotros viendo en las Escrituras. Es decir, Dios les habla primero a los padres para que ellos después hablen a sus hijos. Así es que vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 6:4 al 9. Estas palabras, hermanos, por parte de Dios, dichas a todos los padres. Escuchen, estas palabras fueron dichas a todos los padres. Fue el momento en que Él los iba a introducir a la tierra prometida en Canaán y se las iba a entregar a cada uno de ellos. Pero no sin antes recordarles quién era Él, es decir, Dios, cómo debían servirle, es decir, adorarle, y qué debían hacer con sus hijos. Así es que aquí vemos a Dios dándole instrucciones antes de entregarles la tierra prometida en Deuteronomio 6:4 al 9. Y comienza nuestro primer versículo 4 que dice: Oye Israel. ¿A quién le está hablando, hermanos? Adultos, especialmente se las está dedicando a los padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Cuando no tenemos claro, hermanos, quién es Dios como padres, podemos ser esclavos de cualquier cosa. La razón por la cual Dios les recuerda que Dios es uno es porque en la tierra de Canaán había muchas naciones que adoraban a muchos ídolos y a veces hasta les entregaban en sacrificio a sus hijos, y lo que Dios quería era que no se olvidaran de Dios, que Dios es uno y que solo debían seguirle a Él y no caer en la idolatría y el servilismo del pecado. Dios es uno, no hay muchos dioses, les está diciendo Dios. Y el papá cristiano debe de tener eso en cuenta. Él debe estar dedicado a Dios y servirle solamente a Él. Y esto es lo que nosotros vemos en el versículo 5 de Deuteronomio 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, les dice a los padres. Hermanos, escuchen nuevamente lo que dice el versículo 5.
a los padres, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, si este mandamiento no es dedicación y consagración, dígame usted entonces qué es. ¿Qué es? El punto es, hermanos, que si los padres no aman a Dios así, ¿cómo van a enseñar a sus hijos? ¿Qué modelos serán para esos niños y jóvenes que no ven este tipo de pasión por Dios? Porque lo que ven es un papá que tiene muchos ídolos en su corazón. Aman su deporte preferido, aman su auto, aman su teléfono, aman pasear, aman a sus amigos. Ellos aman muchas cosas. Cayeron en lo que Dios quería prevenirlos cuando les dijo: Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Vea, hermanos, lo que Israel al final hizo de cuentas y el reproche de Dios por su idolatría. Es decir, este pueblo no escuchó y se volvió a los ídolos. Y escuchen lo que en Ezequiel 16:20 Dios les reprocha y les reclama. Y les dice: tomaste además a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Para mí. Es decir, me los dedicaste, ¿te acuerdas? Tú me los dedicaste a mí y se los sacrificaste como alimento a los ídolos. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones? En otras palabras les está diciendo: tú te fuiste al mundo, te volviste un idólatra, y no solamente conforme con eso, arrastraste a tus hijos. ¿Te es poca cosa hacer eso? Es un reclamo, hermanos, de cómo nosotros debemos guardarnos de la idolatría de nuestro corazón. Es verdad que el cristiano ya no se arrodilla ante una imagen de barro ni de madera, pero el cristiano sigue teniendo ídolos en su corazón que tiene que estar destruyendo, rompiendo todos los días, para que nuestros hijos no se vean arrastrados por los mismos ídolos. Los padres dedicados deben también conocer la palabra de Dios, con la que finalmente instruirán a sus hijos. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le dice a los padres: sobre tu corazón. Hay un dicho, hermanos, que dice que no se puede dar lo que no se tiene, ¿no es verdad? Bueno, los padres deben amar a Dios, deben conocer las Escrituras, porque Dios manda que las transmitamos a nuestros hijos. Vea lo que dice el versículo 7 al 9: y la repetirás a tus hijos. Permítame, ¿usted qué va a repetir, hermano? Si no tiene la Escritura, ¿qué les va a repetir? Si usted no conoce a Dios, ¿qué les va a enseñar, hermanos? A ver, dígame. Y aquí Dios está diciendo primero: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Debes de conocer a tu Dios. Y después Él está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, tú tienes que vivir una vida en comunión y dedicada a Dios. Y después les está diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? Nuestros hijos. Versículo 7: y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Si nota, hermano, voy a ir concluyendo. Dios no nos da un horario para sentarnos a enseñarles la palabra aquí en este texto. Sí se da cuenta, hermano. Ese es uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos. No sé en otros países, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Estados Unidos. Padres muy cansados, que después de muchas horas de trabajo no tienen fuerzas para un devocional. Solo quieren descansar y dormir para el otro día de trabajo. Es decir, sus mentes están desconectadas de la palabra en ese momento. Completamente desconectadas de las Escrituras. Todos los que puedan hacer devocionales, hermanos, a cierta hora, por favor, sigan haciéndolos, ¿ok? Yo no estoy en contra de los devocionales. Todos los que lo puedan hacer, hermanos, hagan los devocionales, por favor, no paren de hacerlos. Pero Deuteronomio 6:6 nos da pautas que no limitan la instrucción a horarios, sino a situaciones cotidianas. Dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Estando en tu casa. Y andando por el camino.
Qué curioso momento para instruirlos en las escrituras, ¿verdad? Andando en camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, cada momento con el niño o joven en casa o de camino o antes de dormir o levantarse es una oportunidad de instruirlos en la palabra de Dios, hermanos. Si hacemos esto, estamos cumpliendo con nuestra tarea por Dios. Es decir, hermanos, cuando usted sale a pasear al parque con sus hijos, usted tiene como regla que durante ese transcurso no teléfonos. Hermanos, cuando usted quita los teléfonos de momentos familiares, no hay otra opción más que hablar. Es la gran oportunidad de escuchar a nuestros hijos para mirar sus necesidades y poderlos instruir en la palabra de Dios. Ese es el momento. El mejor momento es estando en casa, cuando suceden problemas cotidianos. El niño ya le pegó a la niña. A ver, vente, vamos a enseñarte por qué no debemos de pegarle a nuestros hermanitos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del amor? Bueno, el amor es de esta y de esta y de esta manera. No debemos de amar. Los cristianos nos comportamos de esta manera. Estamos utilizando las situaciones para poder enseñar e instruir a nuestros hijos en su camino. Es decir, cuando no tenemos tiempo para un devocional, Deuteronomio 6:6, hermano, nos da la pauta de cómo, a pesar de no tener un horario, no estar limitados para que nuestros hijos sigan siendo instruidos en la palabra y amonestación del Señor. No hay limitación. Tú puedes estar muy cansado. Jala a tu hijo a traer el mandado. ¿Cómo que no quiere? Venga y me acompaña para ir al mandado. Pero en ese tiempo, hermanos, lo utilizamos para poder hablar con nuestros hijos y mirar sus necesidades, mostrarles cuán grande es Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que utilizar las situaciones. Debemos ser padres que primero se dediquen a Dios. Ahora vamos a mirar algunas cosas prácticas, hermanos, rápidamente, porque sé que ya voy pasado de tiempo. Y la primera, hermanos, una cosa que debes aprender como padre es que Dios ama a tus hijos más de lo que tú los puedes amar, al grado que Él te ayuda en su crianza y te da las herramientas para instruirlo en su camino. 2, recuerda, hermano, que te dice que es con su palabra. Esto significa que Él se involucre en la crianza en la medida que tú usas esas herramientas, disciplina y amonestación del Señor. 3, ellos no saben el privilegio y la bendición de crecer en un hogar cristiano. Dios, quien ama a tus hijos, escucha, te eligió a ti para cuidarlos y para criarlos. Y voy a terminar con esto, hermanos. No voy a poder terminar todo. Yo sé, hermanos, que la mayoría de papás en algún punto nos sentimos culpables y reconocemos que no somos buenos papás. Que no somos buenos papás. Y a veces cargamos con esa culpa, ¿no es cierto? Hermano, hermana, te pregunto, ¿tú crees que Dios no sabía eso? ¿Tú crees que Dios no sabía eso? Y vea lo hermoso de Dios, que aún así Dios te eligió para tener a tu niño y a tu niña y que tú los criaras. Sabiendo que tú ibas a fallar, Dios aún así te eligió. ¿Por qué? Porque en la misma crianza de tus hijos tú mismo estás siendo instruido. Tú mismo estás siendo instruido. Es verdad, hermanos, que por lo regular nuestros primeros hijos, los primogénitos, no nos salieron tan bien en la instrucción. Cometimos muchos errores con ellos. Pero, hermanos, con el segundo hijo, cometer los mismos errores sería necedad. Sería necedad. Sería necedad. Hoy mismo, mi hijo me estaba diciendo que por qué no disciplino a Melissa como lo disciplinaba a él. Y le digo, ¿por qué no puedo cometer los mismos errores que cometí contigo discipulando? No puedo hacerlo. Sería malo, sería negligente solo por complacer. Hermanos, Dios nos dio a nuestros hijos no solamente para llevarlos a Cristo,
sino también para moldearnos a nosotros en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir con nuestros hijos. Hermanos, de verdad, ¿dónde más deberíamos demostrar amor, paciencia, benignidad? ¿Dónde más? Si no con nuestros hijos. ¿Dónde debería de manifestarse más la gracia que Dios muestra para nosotros, si no con nuestros hijos? ¿No es así? Hermanos, esa es la razón por la cual nosotros debemos de tener padres dedicados a Dios, padres consagrados a Dios, para que ellos puedan transmitir el conocimiento de Dios, su palabra, y nuestros hijos no se pierdan. Nuestros hijos no se pierdan, hermanos, porque ellos van a ser una vergüenza para nosotros y un dolor para nuestras vidas, y sin contar todo el daño que ellos mismos se harán por abandonar a Dios. Pongámonos de pie. Amado Jesús, dicho todo esto, Padre, no nos resta más que decirte que nos ayudes en la crianza de nuestros hijos. La mayoría de los que estamos aquí, oh Dios, estamos creando hijos. Y te pedimos que tú nos des la sabiduría, Señor, y la paciencia, pero también nos enseñes a conocer tu gracia inmensa, Señor, infinita, que has tenido para con nosotros, y así nosotros tengamos para con nuestros hijos, y así nuestros hijos conozcan no solamente la ley, es decir, nuestras reglas, sino conozcan la gracia, Señor, que tú nos has revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, quien los perdonó todos y cada uno de ellos cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones como padres, que tomen nuestros corazones como un taller donde tú estás formándonos a través de nuestras familias. Y bendice a nuestros hijos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poderlos instruir. Sabemos que a ellos les cuesta entender, que su mente no les cabe porque están ciegos, completamente ciegos, al grado que no se dan cuenta que están ciegos. Y que lo que les decimos no viene de un vacío, viene de tu palabra, muchas veces de experiencias de las cuales nosotros mismos nos vimos involucrados con resultados fatales y queremos prevenirlos de que no cometan los mismos errores. Así es que una de las necesidades que más nosotros vemos en nuestros hijos es la sabiduría. Por eso todo el libro de Proverbios comienza con esa frase: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y ese libro está escrito por un padre a sus hijos. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros encontremos en las Escrituras y encontremos en Dios todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a nuestros hijos a Dios, a Cristo. Guíanos, oh Señor. Sabemos que tú estás involucrado con nosotros y que no nos dejas. Te pido que en esta serie de sermones tú nos ayudes a entender la manera en cómo tú estás involucrado en la crianza de nuestros hijos. Y cómo saber responder, Señor, a esa gran ayuda que tú nos das, oh Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.